¿Cuántas veces hemos visto, con nuestros propios ojos o escuchado en boca de otros, la ingratitud de un hijo hacia la madre que le dio la vida? ¿Cuántas veces, en silencio, una madre ha llorado en la soledad de su habitación porque el mismo hijo que ella cargó en su vientre, el mismo al que alimentó con sacrificio, ahora le da la espalda por alguien que apenas llegó a su vida? Esta es una de esas historias. Una historia que duele, que hiere el alma, pero que también nos abre una ventana al corazón de Jesús, quien nunca abandona, aun cuando nosotros mismos cometemos los errores más graves. Imagina por un momento a esa madre mayor, con el rostro marcado por las arrugas del tiempo, cada una de ellas testigo de noches sin dormir, de jornadas enteras de trabajo, de preocupaciones y de sacrificios por sacar adelante a su hija. Una mujer que, con manos cansadas pero llenas de ternura, siempre puso primero el bienestar de su niña, olvidándose de sí misma. Y ahora, en la etapa de su vida en que más necesita compañía, comprensión y cariño, recibe lo contrario: el rechazo cruel, frío y despiadado de la misma hija por la que dio todo. El dolor de una madre no tiene comparación. Cuando alguien ajeno nos ofende, lo sentimos, sí, pero lo olvidamos con el tiempo. Cuando un amigo nos traiciona, duele, pero buscamos consuelo en otros brazos. Sin embargo, cuando es un hijo quien lastima, ese dolor se clava en lo más profundo del corazón y nunca se borra por completo. Porque el amor de madre es incondicional, es eterno, y aun cuando recibe desprecio, no deja de amar. La historia de hoy nos habla precisamente de eso, de una mujer joven que, cegada por el orgullo y el espejismo de un supuesto amor, llega al extremo de ignorar y expulsar a su propia madre, mientras su novio, lejos de detenerla, se burla y disfruta de la escena. Una escena desgarradora que nos hace reflexionar sobre cómo los valores parecen desvanecerse en tiempos donde lo superficial se impone sobre lo verdadero. Querido espectador, quizás tú mismo has sido testigo de algo parecido. Quizás recuerdas con tristeza cómo un hijo o una hija levantó la voz contra ti, cómo tus consejos fueron tratados como palabras vacías, cómo tu sacrificio fue olvidado en un instante de rebeldía. O quizá, al contrario, fuiste tú quien, en algún momento de tu juventud, no supo valorar a sus padres y ahora, con el paso de los años, te duele en el alma no haber aprovechado más tiempo con ellos. Sea cual sea tu historia, lo cierto es que el dolor de la ingratitud es un peso que marca la vida. Pero este relato no solo es un retrato del sufrimiento humano. Es también un recordatorio poderoso de que Jesús siempre está presente, incluso cuando no lo vemos, incluso cuando parece guardar silencio. Él observa, espera y, en el momento justo, toca el corazón para que regrese al camino correcto. Porque Jesús no fuerza, no grita, no se impone con violencia. Jesús ama, guía y, con paciencia infinita, nos deja ver las consecuencias de nuestros actos para que aprendamos y cambiemos. La joven de nuestra historia pensó que tenía todo bajo control. Creyó que el amor de su novio era suficiente, que la voz de su madre era un estorbo, que los consejos eran cadenas que limitaban su libertad. Con furia en el rostro, levantó la mano, señaló la calle y expulsó a la anciana de su vida. Y la madre, rota en mil pedazos, se cubrió el rostro con las manos para ocultar las lágrimas que brotaban de un corazón quebrantado. Y allí, en el fondo de la escena, estaba Jesús. Silencioso, observando. No para condenar, sino para esperar. No para juzgar de inmediato, sino para preparar el momento en que esa hija abriría los ojos. Antes de comenzar con esta historia, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos mensajes de fe, esperanza y encuentro con Dios que pueden transformar tu vida. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, y acompáñanos cada día en este camino de luz. Este relato nos atrapa porque no es solo la historia de una joven y su madre. Es la historia de nuestra sociedad. Es la historia de un mundo que, día tras día, parece darle la espalda a lo que realmente importa: la familia, la gratitud, el respeto, la fe. Vivimos rodeados de un ruido constante que nos promete felicidad rápida, pero que al final nos deja vacíos. Y en medio de ese ruido, muchas veces ignoramos a quienes más nos aman, a quienes darían la vida por nosotros. Por eso, querido amigo, querida amiga que estás viendo este vídeo, no cambies de canal, no pases a otra cosa. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar no es un simple relato triste. Es una lección profunda que puede cambiar tu manera de ver la vida. Puede ayudarte a sanar heridas, a perdonar, a valorar, a reconciliarte. Porque aunque la ingratitud duele como un cuchillo, la misericordia de Dios tiene el poder de restaurar lo que parecía perdido para siempre. Quizás tengas más de 50 años, y estas palabras resuenan con tu propia experiencia.
Tal vez has vivido el sacrificio de criar, de cuidar, de amar sin condiciones. Tal vez conoces la decepción de sentirte ignorado por aquellos que deberían estar a tu lado. O tal vez llevas la carga de haber fallado a alguien que te amó de verdad. Sea cual sea tu historia, este mensaje es para ti. Porque Jesús no se olvida de tu dolor, no pasa por alto tus lágrimas. Él estuvo allí cuando fuiste herido, y está aquí ahora, para recordarte que todavía hay esperanza. Prepárate, porque en esta historia vamos a ver cómo, incluso en medio de la traición y el desprecio, el amor de Dios se abre camino. Veremos cómo Jesús, con su silencio y su compasión, transforma un corazón endurecido en uno capaz de perdonar y de volver al sendero correcto. Y sobre todo, veremos que nunca es tarde para rectificar, nunca es tarde para regresar, nunca es tarde para abrazar de nuevo a quienes hemos perdido. Este es el inicio de un relato que toca lo más profundo del alma. Un relato de dolor, sí, pero también de redención. Un relato que nos recuerda que, aunque la vida puede ser cruel, Jesús siempre tiene la última palabra. Ahora, si quieres que oremos por ti en los próximos vídeos, escribe tu nombre o tu apellido en los comentarios. Cada oración es un puente hacia Dios, y juntos podemos levantar una cadena de fe y esperanza. El amor que se convierte en ceguera. El amor es un regalo maravilloso de Dios, pero cuando no está guiado por la luz de la verdad y el discernimiento, puede convertirse en una trampa que nos ata y nos hace perder de vista lo esencial. Así le ocurrió a nuestra protagonista. Era una joven llena de ilusiones, de sueños por vivir, con el corazón abierto a la emoción de sentirse amada. Como muchos, buscaba compañía, ternura y comprensión. Y entonces apareció en su vida aquel muchacho, con palabras dulces y promesas de un futuro brillante. Al principio, todo parecía perfecto. Él la colmaba de atenciones, la hacía sentir especial, la llenaba de frases bonitas que ella, con un corazón ansioso por ser amado, aceptaba como verdades absolutas. En cada mirada, en cada gesto, la joven sentía que al fin había encontrado lo que tanto esperaba. Su mundo comenzó a girar alrededor de él, y lo que antes era importante empezó a desvanecerse lentamente. Entre esas cosas que fueron quedando en un segundo plano, estaba su madre. Esa mujer que había sido su refugio, su guía y su apoyo en los momentos más difíciles, empezó a convertirse, a los ojos de la joven, en un obstáculo. ¿Por qué? Porque la madre veía lo que la hija, cegada por la emoción, no podía ver. Con la sabiduría de los años, notaba que aquel novio no traía buenas intenciones, que detrás de sus sonrisas había egoísmo y manipulación. Pero la joven, como tantas veces ocurre en la vida, prefirió cerrar los oídos a las advertencias. Prefirió ignorar las lágrimas silenciosas de su madre y las palabras que nacían de la experiencia. El amor, cuando se convierte en obsesión, es capaz de nublar el entendimiento. Lo que antes era claridad se torna confusión, lo que antes era respeto se transforma en rebeldía. Así, poco a poco, el corazón de la muchacha fue endureciéndose. Ya no encontraba consuelo en los brazos de su madre, sino en las promesas de aquel hombre. Ya no buscaba consejo en la voz que la había acompañado desde niña, sino en las palabras de quien apenas conocía. Y lo más doloroso, empezó a ver a su madre no como una aliada, sino como una enemiga que se interponía entre ella y lo que creía que era la felicidad. Este es el punto en el que el amor se convierte en ceguera, cuando dejamos que un sentimiento humano, imperfecto y frágil, ocupe el lugar que solo Dios debe ocupar en el corazón. Cuando entregamos nuestra voluntad por completo a otro ser humano, olvidando los lazos verdaderos, los lazos de sangre y de fe. Y en esa ceguera, la joven comenzó a tomar decisiones que pronto la llevarían a enfrentarse con la mujer que más la amaba. El enemigo sabe bien cómo aprovechar estas debilidades. Se disfraza de amor bonito, de compañía perfecta, de lo que siempre soñaste. Y cuando logra que creamos que alguien más vale más que los consejos de una madre o que la voluntad de Dios, entonces el terreno ya está preparado para la destrucción. Querido amigo, querida amiga, ¿cuántas veces hemos visto esto en la vida real? Hijos que dejan de visitar a sus padres por seguir a una pareja que los controla, hijas que olvidan todo lo que recibieron en el hogar porque alguien les promete una vida distinta, matrimonios que se forman sobre la base de ilusiones falsas y terminan en sufrimiento. El amor verdadero no ciega, ilumina. No destruye, construye. No divide, une. La joven de nuestra historia no lo entendía en ese momento. Para ella, lo único que importaba era defender su relación a toda costa, incluso si eso significaba lastimar a la mujer que había dado su vida por ella. Y así, con el corazón cada vez más endurecido, se acercaba inevitablemente al momento de mayor dolor. El rechazo abierto,
la expulsión de su propia madre de su vida. Pero antes de llegar allí, debemos comprender bien esta verdad. Cuando el amor humano se convierte en obsesión, siempre lleva al dolor. Porque un amor que aparta de la familia, que aleja de la fe, que destruye la gratitud y el respeto, no es amor, es ceguera. Y esa ceguera será la que, en la siguiente parte de nuestra historia, desencadenará una de las escenas más tristes y conmovedoras. Una hija levantando la voz contra la madre que más la amó. Jesús siempre llega a tiempo, y cada vídeo de este canal es una oportunidad para encontrarte con Él. Suscríbete y activa la campanita, para que juntos sigamos creciendo en la fe y en la esperanza. El rechazo a la madre. Y llegó el día en que la ceguera del corazón de la joven alcanzó su punto más alto. Una tarde cualquiera, bajo el mismo techo que tantas veces había sido testigo de risas, abrazos y confidencias, se levantó una tormenta de palabras cargadas de ira. La madre, con la voz temblorosa pero firme, volvió a intentar abrir los ojos de su hija. No lo hacía por egoísmo, ni por querer dominar su vida, sino por amor, por ese instinto natural que solo una madre conoce cuando siente que su hija camina hacia el abismo. Mi hija, abre los ojos, le decía con lágrimas que apenas podía contener. Ese hombre no te trae felicidad, solo busca aprovecharse de ti. No quiero verte sufrir mañana por no escuchar hoy. Pero aquellas palabras, que nacían del amor más puro, fueron recibidas como un ataque. El corazón endurecido de la joven ya no reconocía la voz de su madre como un consejo, sino como una amenaza contra el falso paraíso en el que creía vivir. La escena se volvió dolorosa. La joven, con el rostro desfigurado por la furia, levantó la voz, gritó con rabia y señaló hacia la puerta de la casa. Su dedo, rígido y firme, marcaba el camino de expulsión. Vete, no necesito tus consejos, no necesito tus lágrimas, no necesito nada de ti. La madre, al escuchar esas palabras, sintió como si 1000 cuchillos atravesaran su alma. Sus piernas temblaron, su cuerpo frágil parecía derrumbarse bajo el peso del rechazo. Y, sin poder soportar el dolor, llevó sus manos al rostro, cubriéndolo como queriendo esconderse de una realidad que jamás imaginó vivir. La mujer que tantas veces había sido refugio para su hija, ahora se encontraba expulsada, despreciada, condenada al silencio de una soledad impuesta. Ese instante se convirtió en un grito al cielo. Porque el rechazo de un hijo no es solo un momento de ira, es una herida que se abre en lo más profundo del corazón de una madre. Y aunque ella intentaba ocultar sus lágrimas tras sus manos, cada sollozo era un clamor silencioso que llegaba a los oídos de Dios. El novio, testigo de la escena, lejos de intervenir para calmar los ánimos, sonrió con burla. Su risa cruel se convirtió en una daga más en el corazón de la anciana. La joven, en su ceguera, no notaba que el hombre a quien defendía disfrutaba de ver destruida la relación más sagrada que existe en la tierra, la de una madre y su hija. ¿Cuántas veces, querido espectador, hemos visto escenas semejantes en nuestras propias familias, en nuestros vecinos, en conocidos cercanos? ¿Cuántas veces el orgullo, la terquedad y la influencia equivocada rompen hogares, separan generaciones y siembran dolor? El enemigo de las almas se regocija cuando logra dividir, cuando consigue que una hija grite a la madre que le dio la vida, cuando transforma el amor en desprecio. La madre, con sus manos en el rostro y el corazón hecho pedazos, no respondió con insultos ni con violencia. No levantó la voz, no maldijo a su hija. Simplemente lloró. Lloró por el recuerdo de aquella niña que una vez la llamaba mamá con ternura, por las noches de desvelo que ahora parecían no valer nada, por los abrazos que habían quedado en el pasado. Lloró porque sabía que no había nada más doloroso que ser rechazada por la carne de su carne. Y allí, en medio de esa escena desgarradora, mientras los gritos llenaban la casa y las lágrimas caían al suelo, una presencia silenciosa estaba al fondo: Jesús. Quieto, observando, con el corazón compasivo. No intervino, porque sabía que la joven aún no estaba lista para escuchar. Pero su mirada penetraba más allá de lo visible, alcanzando lo más profundo del alma de la madre y también el endurecido corazón de la hija. El rechazo fue el inicio de un camino aún más doloroso. La hija pensó que había ganado, que al expulsar a su madre había asegurado su libertad. Pero lo que en verdad había hecho era abrir la puerta al sufrimiento. Porque toda decisión tomada desde la ira, desde el orgullo y desde la soberbia, termina conduciendo a la soledad. Este rechazo no solo fue contra su madre, fue, en el fondo, un rechazo contra el amor mismo, contra el mandamiento divino de honrar a los padres, contra la voz de Dios que se manifiesta en la sabiduría de quienes nos aman de verdad. Y así, en medio del llanto de la madre,
la burla del novio y el silencio compasivo de Jesús, se selló un capítulo de dolor que pronto mostraría sus consecuencias más amargas. Jesús conoce tu vida y tu corazón, pero hoy te invito a dar un paso de fe. Escribe tu nombre o tu apellido en los comentarios, y lo presentaremos en oración para que el poder de Dios toque tu vida de manera especial. La burla del novio. Mientras la madre lloraba con las manos cubriendo su rostro y la hija, cegada por la ira, gritaba palabras de rechazo que perforaban el aire, hubo alguien que no derramó lágrimas ni sintió compasión. Fue el novio, aquel por quien la joven estaba sacrificando el amor más puro que había conocido en su vida. En lugar de detenerla, en lugar de tender la mano para reconciliar, en lugar de llamar a la calma, él se rió. Sí, se rió. Una risa cruel, hiriente, que resonó como eco de maldad en medio de aquel hogar desgarrado. No era la risa inocente de quien no comprende lo que ocurre, sino la risa de quien disfruta al ver cómo el corazón de una madre se rompe en pedazos y cómo una hija se enorgullece de su rebeldía. Sus ojos brillaban con arrogancia, satisfechos al comprobar que tenía a la joven bajo su dominio, tan aferrada al que era capaz de humillar públicamente a la mujer que le había dado la vida. En esa burla se reveló lo que realmente había en su corazón: soberbia, desprecio y oscuridad. Lo que la madre temía desde un inicio se hacía evidente. La joven, cegada por su amor obsesivo, no alcanzaba a notar el detalle. Confundía esa sonrisa burlona con apoyo, pensaba que su novio la defendía, cuando en realidad se burlaba de ambas, de la madre que lloraba y de la hija que se rebajaba a humillar a quien más la amaba. Querido amigo, querida amiga, este es uno de los grandes peligros del falso amor. Cuando alguien disfruta de nuestra división familiar, cuando alguien se alegra de vernos romper los lazos de sangre, cuando alguien nos aplaude por levantar la voz contra los padres, allí no hay amor, solo manipulación. El verdadero amor no destruye, no divide, no siembra orgullo ni dolor. El verdadero amor busca la paz, la reconciliación, el respeto. La risa de aquel joven no era solamente una ofensa a la madre. Era una ofensa a Dios mismo, porque el mandamiento de honrar a los padres no es una simple tradición humana, sino un mandato divino. Reírse de una madre humillada es burlarse de la obra de Dios en la vida de un hijo. Y esa burla no pasa desapercibida a los ojos del cielo. Mientras tanto, Jesús permanecía en el fondo, observando. Su silencio contrastaba con la risa cruel del novio. En ese contraste había un mensaje poderoso. El mal hace ruido, se burla, grita, se impone, pero el amor verdadero observa con paciencia, espera el momento para sanar, permanece incluso cuando parece que ha sido expulsado. Jesús no rió, no gritó, no condenó. Su sola presencia bastaba para recordarnos que tarde o temprano, la verdad se impondrá sobre la mentira. La burla del novio fue el sello de esa escena trágica. Un sello que dejó marcado el corazón de la madre y que cegó aún más a la joven. Porque el enemigo siempre busca aliados que refuercen la rebeldía y alimenten la soberbia. Y aquel muchacho era, sin duda, un instrumento de esa oscuridad. Tal vez tú, que estás escuchando esta historia, recuerdas a alguien así en tu propia vida o en tu familia. Una persona que en lugar de traer unión, trae división, que en lugar de construir, destruye, que en lugar de fomentar el respeto, se burla del dolor ajeno. Si lo recuerdas, sabes lo doloroso que es. Y también sabes que nada bueno puede salir de esa influencia. Pero aunque la burla del novio parezca triunfar en ese momento, no olvidemos que Jesús está presente. Él calla, pero ve. Él espera, pero actúa en el tiempo correcto. Y aunque el dolor de la madre y la ceguera de la hija parecen ocupar toda la escena, la historia no termina aquí. Pronto veremos que cada burla, cada lágrima y cada rechazo tendrán su consecuencia. Porque el amor falso siempre termina revelando su verdadera cara, y el amor de Dios, silencioso pero constante, siempre abre un camino de redención. El silencio de Jesús. En medio de aquel caos, de las lágrimas de la madre y la risa cruel del novio, había una presencia que permanecía en calma absoluta: Jesús. Quieto, sereno, con la mirada llena de compasión, observaba cada gesto, cada palabra, cada lágrima que caía. No intervino con reproches, no alzó la voz, no castigó a la joven ni al novio. Su silencio era profundo, pero poderoso, porque no necesitaba gritar para hacerse escuchar en el corazón. El silencio de Jesús es diferente al nuestro. No es vacío, no es indiferencia. Es un silencio que todo lo comprende, que todo lo abraza y que todo lo espera. Es un silencio que enseña sin imponer, que corrige sin humillar, que ilumina sin cegar. Mientras la hija expulsaba a su madre y el novio se reía, Jesús permanecía allí,
mostrando que la verdadera fuerza no está en la ira ni en la burla, sino en la paciencia y el amor que no condena. La madre, llorando con las manos en el rostro, podía sentir, sin saber cómo, la paz que emanaba de esa presencia silenciosa. Era como si un manto de calma envolviera su corazón herido, recordándole que aunque su hija no comprendiera todavía, Dios veía la verdad y no permitiría que el mal se impusiera para siempre. Por su parte, la hija no percibía completamente aquella mirada. Su corazón estaba nublado por la ira y la ceguera del falso amor. Sin embargo, aunque no lo sabía, aquel silencio comenzaba a sembrar una semilla en su interior. Una semilla que, cuando estuviera lista, florecería en comprensión y arrepentimiento. Este es uno de los misterios más hermosos del amor de Dios. Muchas veces permanecemos en medio del dolor, del rechazo y de la injusticia, y Él parece callar. Pero ese silencio no es abandono. Es observación, es espera, es preparación del momento en que nuestras vidas, marcadas por errores y decisiones equivocadas, puedan volver al camino correcto. Querido espectador, piensa por un momento en las veces que has sentido el silencio de Dios en tu vida. Los momentos de prueba, de injusticia, de sufrimiento, cuando todo parecía perdido y nadie parecía escuchar tus gritos. Jesús estaba allí, observando, esperando el momento adecuado para intervenir. Su silencio nunca es ineficaz. Siempre es parte de un plan más grande que nuestra mente humana no puede comprender de inmediato. En esta historia, el silencio de Jesús prepara el escenario para las consecuencias inevitables de la ceguera de la hija y la burla del novio. Es como una luz al fondo del túnel, que aunque tenue, indica que la verdad y el amor verdadero no se han perdido. Que la misericordia, la redención y la reconciliación aún son posibles. Mientras el tiempo avanzaba, la joven comenzaba a enfrentarse, poco a poco, a la realidad de sus decisiones. Y aunque todavía no podía verla, la mirada silenciosa de Jesús ya empezaba a tocar su corazón, dejando una marca invisible pero imborrable. La certeza de que no todo está perdido, de que siempre existe un camino de regreso, de que incluso en medio de la rebeldía y el dolor, el amor verdadero espera pacientemente. El silencio de Jesús es, entonces, una lección para todos nosotros. La fuerza no siempre se manifiesta con palabras o castigos, sino con presencia constante, paciencia infinita y amor que nunca falla. Mientras observamos la tragedia humana, Él nos recuerda que aún en el error, aún en la ceguera y el dolor, existe la posibilidad de volver al camino correcto. La consecuencia del rechazo. El tiempo no tarda en revelar la verdad que el orgullo y la ceguera intentan ocultar. La joven, que una vez creyó tener el control de su vida y de sus emociones, comienza a enfrentar las consecuencias de sus actos. Aquella decisión de expulsar a su madre, de rechazar la voz de la experiencia y de entregarse por completo a un amor falso, comienza a cobrar un precio que nunca imaginó. El novio, que antes parecía perfecto y capaz de darle todo lo que deseaba, empieza a mostrar su verdadera naturaleza. Sus promesas se desvanecen, sus gestos de cariño se tornan fríos, y la risa burlona que tanto daño hizo, se convierte en indiferencia y desprecio. La joven descubre que aquel hombre no la amaba verdaderamente, que su felicidad nunca fue la prioridad de él, sino la suya propia. La soledad se instala lentamente en la vida de la joven. La ausencia de la madre, que siempre fue su refugio y su apoyo, deja un vacío que nada ni nadie puede llenar. La casa, que antes estaba llena de consejos, abrazos y risas, ahora se siente fría y silenciosa. Cada día se convierte en un recordatorio de la decisión equivocada, y cada noche trae consigo el peso del arrepentimiento y la nostalgia de lo que fue perdido. El rechazo a la madre no solo dejó heridas visibles en la relación familiar, sino que abrió heridas profundas en el alma de la joven. Comprende, demasiado tarde, que el amor verdadero no hiere ni destruye, que la sabiduría de los padres no es un obstáculo sino un regalo, y que el orgullo es capaz de cegarnos ante la verdad más evidente. Mientras tanto, la madre permanece en silencio, sufriendo, pero sin odio. Su dolor es profundo, pero su corazón sigue abierto, lleno de amor incondicional. Cada lágrima derramada no es un reproche, sino un recordatorio del amor que nunca se pierde, del perdón que siempre está disponible, y de la esperanza de que un día su hija comprenderá. Jesús, que siempre estuvo presente, continúa observando. Su mirada silenciosa sigue tocando lo más profundo del corazón de la joven, preparándola para el momento en que pueda reconocer sus errores. La consecuencia del rechazo es clara. El dolor es inevitable cuando se ignoran los lazos de amor y se permite que la ceguera del orgullo guíe nuestras decisiones. Querido espectador, en esta parte de la historia podemos reflexionar sobre nuestra propia vida. Todos hemos enfrentado momentos en los que hemos dado la espalda a quienes nos aman,
a quienes nos cuidan, a quienes nos enseñan. Y todos, tarde o temprano, descubrimos que cada acto de rechazo tiene un precio. No se trata de castigo divino, sino de la ley natural del amor, el alejamiento de quienes nos sostienen y la experiencia del vacío que solo ellos podían llenar. Así, la joven comienza a ver cómo el camino que eligió, guiada por la pasión y el orgullo, no conduce a la felicidad, sino al dolor y a la soledad. Cada sonrisa falsa del novio, cada ausencia de la madre, cada instante de vacío, le recuerda que las decisiones tomadas desde la ceguera del amor humano imperfecto tienen consecuencias inevitables. Pero, aunque el dolor la golpea con fuerza, no todo está perdido. Porque Jesús, con su silencio paciente, ha dejado abierta la puerta de la redención. El sufrimiento, aunque profundo, tiene un propósito: enseñar, transformar y preparar el corazón para la reconciliación, para la comprensión y para el regreso al camino correcto. La consecuencia del rechazo, entonces, es también el preludio del cambio. El momento en que la joven comienza a mirar dentro de sí misma, a reconocer sus errores y a percibir, aunque de manera tenue al principio, la mirada amorosa de Jesús que nunca la abandonó. El encuentro con la verdad. Después de días, semanas, tal vez meses de soledad y dolor, la joven comienza a sentir un vacío que nada ni nadie puede llenar. La ausencia de su madre, que antes parecía un simple obstáculo, ahora se convierte en un dolor que se clava en lo más profundo de su corazón. Cada risa burlona del novio se transforma en un eco de lo que nunca fue amor verdadero, y cada noche, en la soledad de su habitación, los recuerdos de su madre y de los abrazos perdidos la persiguen como sombras silenciosas. Es en ese momento de introspección cuando ocurre el despertar. La joven recuerda la mirada silenciosa de Jesús aquel día, observando la escena desde lejos, lleno de compasión y paciencia. De repente comprende que no todo el sufrimiento es en vano. Comprende que su orgullo y su ceguera le hicieron olvidar lo más importante: el amor verdadero nunca destruye, nunca hiere, nunca aparta a quien nos dio la vida. El encuentro con la verdad es doloroso, porque significa enfrentar nuestros errores sin justificaciones. La joven empieza a ver con claridad la realidad. El amor humano, cuando se aleja de Dios y se ciega ante la verdad, puede traer sufrimiento y desesperanza. Y reconoce que su madre siempre tuvo razón, que cada lágrima derramada por ella no fue en vano, sino un testimonio del amor incondicional que solo una madre puede dar. En medio de su reflexión, la joven siente un peso que comienza a levantarse de su alma. La culpa y el remordimiento se mezclan con un hilo de esperanza. Porque al mirar hacia atrás, también percibe la presencia silenciosa de Jesús, que nunca se apartó, que nunca la juzgó, y que sigue ofreciéndole la oportunidad de corregir el rumbo. Su corazón empieza a abrirse lentamente a la idea de reconciliación, de pedir perdón, de sanar lo que había sido roto. Querido espectador, este es un momento clave. Reconocer la verdad no es fácil. Requiere humildad, valentía y la disposición de mirar dentro de nosotros mismos. La joven comprende que no se trata solo de corregir un error con su madre, sino de rectificar su vida, de aprender a discernir entre el amor verdadero y el falso, entre la compasión y la manipulación. Es aquí cuando empieza a entender la lección más importante, que aunque el dolor fue profundo y la traición parecía irreversible, el amor de Dios siempre abre un camino hacia la redención. Que nunca es demasiado tarde para arrepentirse, para reconocer lo que hemos hecho mal y para volver al camino correcto. La joven, entonces, da los primeros pasos hacia la reconciliación. Cada pensamiento de arrepentimiento es un paso hacia la paz interior. Cada lágrima derramada por sus errores es un acto de reconocimiento y humildad. Y mientras comienza a mirar hacia su madre, ya no lo hace con orgullo ni con ira, sino con amor y con la firme intención de reparar el daño causado. El encuentro con la verdad no solo transforma a la joven, sino que prepara el escenario para un milagro silencioso. La posibilidad de restablecer los lazos rotos, de sentir nuevamente el abrazo de su madre y de experimentar, finalmente, la presencia cercana de Jesús, quien con su paciencia y compasión, guía cada corazón hacia la reconciliación. En esta sección, el dolor ya no es solo castigo, sino maestro. Y la verdad, aunque tardía, se convierte en luz que ilumina el camino hacia el perdón y la sanación. La joven comprende que todo lo que sufrió tenía un propósito: enseñarle que la vida sin el amor verdadero, el respeto y la fe es un camino de vacío, y que solo al volver al amor puro, guiado por Dios, puede encontrar la paz. La reconciliación y la enseñanza. Después de días de introspección, lágrimas y remordimiento, la joven finalmente decide buscar a su madre. El corazón le late con fuerza, entre miedo y esperanza, mientras se acerca a la casa que una vez compartieron en armonía.
Cada paso hacia la puerta es un recordatorio del dolor que causó, de las palabras hirientes que pronunció, de la risa cruel del novio que la había cegado. Pero también es un paso hacia la redención, hacia la sanación y hacia la luz que siempre estuvo presente, silenciosa pero firme. Al abrir la puerta, la madre la observa. Sus ojos, cargados de dolor y de amor incondicional, se llenan de lágrimas. La joven, con la voz temblorosa y los ojos húmedos, pronuncia las palabras que nacen del arrepentimiento más profundo. Mamá, perdóname. Me equivoqué. Fui ciega y dejé que el orgullo y el falso amor me alejaran de ti. La madre, con un corazón que entiende que el amor verdadero no guarda rencor, la abraza con fuerza. Un abrazo que lo dice todo, que el perdón es posible, que el amor nunca se pierde, que los lazos de sangre y de fe siempre pueden restaurarse. En ese momento, la joven también siente la presencia de Jesús, que silenciosamente acompaña la escena, confirmando que el camino correcto siempre es aquel que nos acerca a la verdad, a la humildad y al amor genuino. Querido espectador, este momento es más que un simple reencuentro. Es la enseñanza viva de que, aunque nos desviemos, aunque cometamos errores graves, la misericordia de Dios y la bondad de quienes nos aman de verdad siempre están disponibles. No importa cuán profundo haya sido el daño, siempre hay oportunidad de arrepentimiento y de reconciliación. La joven comprende que el amor humano, cuando se ciega y se entrega a la vanidad, puede causar sufrimiento, pero que el amor verdadero, guiado por Dios, construye puentes, sana heridas y transforma corazones. Cada lágrima de arrepentimiento, cada abrazo de perdón, cada palabra dicha con humildad, es un paso hacia la restauración de la vida y del alma. Esta historia nos deja varias lecciones profundas. Primero, que la ceguera provocada por el orgullo y el falso amor puede alejarnos de lo más importante. Segundo, que las decisiones tomadas desde la ira y la obsesión tienen consecuencias que inevitablemente tocarán nuestra vida. Y tercero, que nunca es tarde para rectificar, pedir perdón y volver al camino de la verdad y del amor sincero. Jesús, que estuvo presente desde el inicio, observa con satisfacción. No con alegría por el sufrimiento pasado, sino con compasión por la transformación lograda. Su silencio paciente y constante se convierte en un ejemplo de cómo la presencia de Dios en nuestras vidas nos guía, incluso cuando no nos damos cuenta. Al final, la joven y su madre caminan juntas, unidas nuevamente por la fuerza del amor y la reconciliación. La risa del novio ya no tiene cabida, la burla y la ceguera han sido reemplazadas por la verdad y la humildad. La enseñanza es clara. El amor verdadero nunca daña, nunca humilla y siempre busca la unión y la paz. Querido espectador, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, a valorar a quienes nos aman incondicionalmente y a reconocer que, aunque podamos cometer errores, siempre hay un camino de regreso. Porque la vida es un continuo aprendizaje, y el amor guiado por Dios es la brújula que nos conduce al camino correcto. El cierre de esta historia no es solo un final feliz, es un recordatorio. La paciencia, el perdón y la fe pueden restaurar incluso los corazones más heridos. Y cuando abrimos los ojos a la verdad y dejamos que Jesús guíe nuestro camino, descubrimos que nunca estamos solos y que el amor, el verdadero amor, siempre prevalece.